Hey, ¿qué onda mi gente de Generación de Fuego Podcast? Otro capítulo más, otro episodio más, otro contenido de bendición. Qué bonito es estar aquí compartiendo con ustedes, bonito es estar compartiendo un episodio más. Qué chévere saber que hay personas que toman de su tiempo para escucharnos. El último episodio estuvo bastante fuerte, estuvo impactante la verdad, y fue el más largo. Pues estuvo re largo. Dijimos, no, eso a la gente no le va a gustar porque es re largo Me y tal. trasnoché editándolo. Sí, Mentiras. Todos los errores no fue míos. sí. O sea, se echa crédito y después cuando... No, no fue así. Pero Mentiras, pero es sí. bonito ver cómo la gente les llegó el mensaje, recibieron bendición para sus vidas, que es el principal objetivo de este podcast, que es generar bendición a las vidas de esos jóvenes, de esos adultos, de esas personas que toman de su tiempo para escucharnos, de su tiempo de trabajo, de su tiempo antes de acostarse a dormir o hasta para jugar, quién sabe. Yo considero que es muy ¿Vale? bonito que nos tengan en cuenta y lo apliquen dentro de sus vidas. Entonces, a pesar de que no somos los más grandes sabios, como siempre lo digo, siento que Dios nos ha permitido vivir grandes cosas y nos ha permitido entender ciertos aspectos. Siempre estamos abiertos para nuevas opiniones, para lo Sí. que la gente quiera opinar, lo que la gente quiera comentar. Los temas que quieren que toquemos. Sí. Upa, y lo que se viene. Deberíamos hacer una encuesta, una Sería buena notica idea, sí, y... la verdad. Entonces, una encuestica como tal para que las personas vean y como que ellos mismos digan qué tema quieren que toquemos en el podcast como tal. Ahora viene un tema fuerte, chévere, importante. Siempre digo lo mismo, ¿no? Sí, sí. De los que él dirige, siempre dice que son mejores. Que yo no sé qué. No, no, no. No, pero sí está. Viene un tema chévere que considero que es más que todo de la juventud en adelante. Ya como tal, cuando uno empieza a tener como uso de mayor razón, es cuando uno empieza a experimentar este tipo de cosas, que es el sobrepensar. Vamos a leer como tal la definición exacta que nos da el internet como tal, que dice tendencia a reflexionar excesivamente sobre situaciones, problemas o emociones a menudo de manera obsesiva y repetitiva. Repetitiva. Eso es interesante. Es muy importante, yo creo. Yo creo que voy a destacar no solo el repetitivo, sino lo ¿Excesivo? obsesivo. Ah, vale. Porque realmente es eso lo que genera la circunstancia. Los dos aspectos son los que generan esa circunstancia en nuestra cabeza que realmente nos quitan la paz. Eso, el sobrepensar es uno de los grandes aspectos que nos terminan quitando la paz y nos lleva de alguna forma a la desesperación o a la ansiedad. Porque, digamos, a veces vivimos situaciones cotidianas o simples, cosas muy básicas realmente, cosas que no deberían matar tanto nuestra cabeza y terminamos sobrepensando. Entonces a veces hace poco estaba hablando con un amigo y me dio un ejemplo, una conversación en la cual tú dijiste algo que tal vez no debiste decir. Ujú. Entonces la otra, tú te quedas con el concepto de ¿será que esa persona se dio cuenta? ¿Será que esa persona está pensando mal de mí por lo que acabo de decir? ¿Será que esto? Y me hago constantes escenarios en mi cabeza de una situación que tal vez la otra persona ni se dio cuenta y si se dio cuenta capaz ya lo olvidó. Porque realmente, uy, Qué chistoso. realmente somos nosotros los peores haters ¿De de nosotros nosotros mismos? mismos. Ah, sí. Créeme, este ejemplo fue el que más me llamó la atención, que fue el de un dibujo. Cuando tú estás haciendo un dibujo, tú eres consciente de todo el proceso que te llevó a hacerlo. Entonces sabes cuántas veces borraste, cuántas veces tachaste, cuántas veces hiciste una cosa y que la otra. Ya al final muestras el dibujo a alguien más. Uno en su cabeza cree que la otra persona va a ver los borrones, los tachones, todas las correcciones que uno hizo, pero realmente no se ven. Lo que la otra persona ve fue un buen resultado, un buen dibujo, un buen proyecto. Pero como nuestra mente está llena de esos argumentos y esas mil cosas que están detrás de ese dibujo, no nos permitimos tener paz y disfrutar de lo que estamos viviendo en ese momento, de lo que logramos en ese momento y que realmente un error o dos no son tan relevantes para nosotros. ¿A qué quiero llevar con todo esto? Sobrepensar es eso.
meternos una y otra vez una historia en la cabeza hasta alargar algo que puede ser simple y obsesionarnos con algo. Pero de todos modos yo creo que, o sea, bueno, también yo creo que hay una forma muy sana de hacerlo y hay otra forma ya no tan sana, ¿no? Porque a veces uno lo hace, pero es más, creo que todos lo hemos hecho. Porque, pues digamos yo a veces, no les ha pasado esto que dice que es que, como cuando uno sobrepiensa ¿de qué? Cuando uno tuvo una pelea y dijo, sí, se empieza a imaginar la pelea otra vez de la casa y por qué no le dije esto. Y así. Entonces es una manera de sobrepensar las cosas, de tal vez de, no, hubiera hecho esto, hubiera contestado esto. Pero pues, y no lo veo mal, porque pues creo que todos lo hemos hecho. Yo creo Ya que el lo malo tema, es lo que tú decías de, no, pues, de una manera excesiva y repetitiva, pues creo que ya hay un problema. yo creo que ahí es donde viene el aspecto del del sobrepensar. Porque yo creo que analizar, recapacitar o revisar nuevamente situaciones pasadas no está mal. Como tal, eso no está mal, porque Ajá, a final de cuentas nosotros estamos para analizar qué tenemos que hacer, los errores que cometimos, aprender queremos y corregir. mejorar, qué debemos corregir. El punto es cuando empiezas a volverlo hacia el lado obsesivo, hacia el lado repetitivo, donde ya no solamente estás pensando, sino que te estás quitando la paz. Estás No, entrando en un estado de ansiedad realmente, porque tu cabeza está bombardeándote con diferentes conclusiones y diferentes acciones hasta que llegas al punto donde no llegas a ningún lado. Simplemente te ves en un laberinto de múltiples opciones que a final de cuentas no te van a dar nada porque el resultado ya fue pasado. O ya bueno, puede pasó. ser futuro, pero ya pasó, entonces no se puede hacer absolutamente nada al respecto. Y yo también opino que sería muy grave cuando dejamos que ese sobrepensar nos lleve a tener emociones que nos hacen, bueno, pues sí, sentirnos mal, llegar a la tristeza, o digamos, no sé, a la ansiedad o a la ira y actuar de una manera que no es correspondida a hacer algo no correspondido por pues tener ese pensamiento en la cabeza. Ujú. Y es que realmente cuando uno tiene ese tipo de cosas hasta le genera estrés, o sea, es una persona que no vive feliz, vive amargada porque cada cosa que hace la está sobreanalizando, no analizando una vez, no comprendiendo, no recapacitando, sino sobreanalizando y metiéndose a la cabeza situaciones que hasta pueden haber pasado años y años y años y puede recordar ese pensamiento porque yo no sé si a ti te ha pasado que es el hecho de que a veces uno está en el momento más normal de su vida y se le viene a la mente el recuerdo más absurdo de hace 10 años, de algo que uno hizo que fue re bobo, pero que ya pasó hace mucho tiempo, y Me uno da pena como, a uy, veces. no. A veces pienso cosas, recuerdo cosas que me dan la pena. Y es como, bueno, uno lo recuerda, pero lo más probable es que la otra persona que vio ese momento ya se le olvide, o sea, porque son cosas que pasan, realmente son circunstancias que uno tiene que afrontar y son miles de cosas que uno tiene que ir viviendo. Y son ese tipo de cosas que son las que se nos quedan en nuestra cabeza, porque fuera que se nos quedaran cosas buenas, como, uff, me acuerdo cuando logré esto, cuando me levanté, cuando fui feliz, cuando completé esta meta, no, son cosas malas, son las cosas que sobrepensamos son las cosas que son negativas y que se quedan en nuestro ser. Y en vez de verlas como para crecimiento, son para verlas de juzgarme constantemente. Ujú. Son para atacarme constantemente por cosas que ya realmente o no tienen solución o simplemente pasó hace mucho tiempo y ya ni siquiera importan, que es algo que nosotros tenemos que entender. A veces ya esas cosas ni importan y nosotros lo permitimos meter en nuestra chip como en la cabeza y matarnos seriamente. Yo diría que esto le pasa no solamente al mundo general, sino que le pasa a los cristianos. Mucho, mucho. Y considero que siendo hijos de Dios, un Dios de paz, un Dios de Ajá. control, un Dios de amor, un Dios de paz realmente, ¿Sabes qué se me vino a la debería cabeza así quitarnos re eso. duro? Que, o sea, tú mencionas y es que a veces uno no lo piensa y sí,
O sea, nosotros como cristianos también podemos llegar a esos momentos de sobrepensar. Y no sé, se me ocurre en el término de, pues sabemos que no somos perfectos y no sé, cometemos algún daño o algún mal. Y como que empezamos, no, Dios, ¿por qué hice esto? Ah, Y, sí. y pues, no, Dios, ¿qué hago ahora? Sí, cuando pecamos. Cuando O sea, pecamos, el creo, enemigo nos hace sobrepensar porque ajá, una de las características que tiene el enemigo es tirarnos dardos hacia nuestra mente, porque pues como no puede entrar directamente, lo que hace es tirarnos pensamientos y es como nos mata en el sentido de por qué hice esto, no debía hacer esto, ajá. soy un pecador, no ¿Cómo debo apartarme, soluciono no debo esto? buscar a Dios, tengo que Sí, apartarme. Entonces son ese ajá. tipo de cosas las que nos mete a la cabeza y ahí es donde uno dice, ¿realmente esto viene de parte de Dios? Porque, claro, viene a partir del sentimiento de culpa, Ujú. que no está mal, porque evidentemente nosotros deberíamos tener un sentimiento como de arrepentimiento, como de culpa en el momento en el que pecamos para llegar al arrepentimiento genuino. Pero es cuando el enemigo nos tira suficientes dardos que incluso no nos lleva a una conclusión de arrepentimiento, sino que nos lleva a una conclusión de todo lo contrario, de apartarse. Ujú. Entonces terminamos pensando lo que te digo. Ay, soy un pecador. Dios no me ama. No lo merezco. Tengo que apartarme. Me escondo. Sí, y terminamos apartándonos de Dios por ese constante sobrepensamiento de ideas que al final de cuentas son negativas para nuestro ser y terminan generando un resultado negativo porque, ¿sabes una cosa? El sobrepensar termina generando una no acción. Porque por más de que el pensar de que tenemos un problema que tenemos que solucionar, si seguimos pensando y pensando y no llegamos a una conclusión, no vamos a llevar ese problema a una solución. Y terminamos estancados. Terminamos atrapados en ese círculo, atrapados en un tema que realmente puede ser muy simple, puede ser muy duro, pero si nosotros no encontramos una respuesta fija, un camino directo hacia dónde ir, entonces vamos a quedarnos atrapados ahí toda la vida. Y mucha gente dura años atrapados en una misma circunstancia y nunca se acercan a Dios. Es duro, o sea, ¿y sabes qué? Yo creo que lo más grave también es como cuando, o sea, pasar por estos procesos, pero no tener como esas herramientas de cómo salir, o sea, cómo debo actuar para dejar de pensar en esto. Entonces, yo no sé, yo pongo un ejemplo tonto que tal vez a muchos han pasado, y es que cuando, digamos, no sé, en un mal amor, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, obviamente, yo creo que o sea, tratar de ocuparse uno es una muy buena opción y dejar de escuchar música, pues que lo ponga uno triste, ¿no? Pues, a ver, entonces, pues hay herramientas para poder solucionar esto. Totalmente. Yo diría que la más primordial, obviamente, sería pues, la oración y pues leer, leer la Biblia y buscar pues de la presencia de Dios, porque pues es que a veces tal vez no, que buscamos personas para apoyarnos y no está mal, obvio no está mal, pero creo que a veces como que dejamos de última opción a Dios. Entonces debemos volver a ese momento donde es lo primero que debemos hacer. Ujú. No, entré en esta crisis, empiezo a orar, le pido a Dios de que me ayude a saber cómo actuar, qué Es que hacer, esa es la cuestión. no Nosotros sobrepensar, sobrepensar nace de una sola pregunta. O sea, qué viene hago, la primera qué pregunta, va a pasar. si qué hago, qué va a pasar, pude haber actuado diferente. O sea, nace una sola pregunta. Una sola pregunta que podemos hacerle a Dios. Así es sencillo. Así es Mm. sencillo, dejar de matarnos la cabeza a nosotros mismos, tratar de responderme yo cuando realmente Dios es el que me puede dar una respuesta directa y que sea contundente para que no se me genere tanta duda en mi corazón, porque realmente algo que me preocupa del tema de sobrepensar es que el resultado que te puede llevar es a la ansiedad Sí. o a la depresión realmente. O sea, son a las dos. Yo vi O al una, miedo, ¿no? ¿O o eso al sería miedo. también ansiedad? No, va dentro de la Sí. ansiedad, de Ah, incluso listo. un ataque de pánico. Vale. Porque de hecho, cuando yo una vez tuve un ataque de pánico, creo que lo alcancé a contar en un capítulo. No recuerdo. Lo siento. Cuando yo tuve un ataque de pánico fue por ese hecho de sobrepensar
demasiado, pero en exceso. Tanto así que en mi cabeza no podía parar de meterse tantas cosas en la cabeza. Y entré en crisis que me levanté con un ataque de pánico con el corazón. Pam, 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 pam. O sea, realmente si uno no sabe controlar este tipo de cosas, vamos a terminar destruidos mental y psicológicamente. Porque son cosas muy dañinas para nuestro ser. Y realmente en una circunstancia que es tanto caos, porque ese ataque de pensamientos es puro caos, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Paz. Un paz, calma. ¿Qué es lo que necesita la mente en blanco? Que la mente se apague. Yo creo que lo que más anhela una persona cuando está en un ataque de sobrepensar es silencio. Silencio porque de tantas cosas que uno escucha en la cabeza y se repite y esto, lo que uno quiere es dejar de pensar por un momentico. Uy, sí. Dejar de pensar por un momentico. Y eso es una de las cosas que tiene la presencia de Dios. Que Sí, todo lo que está aquí en la tierra deja de importar cuando uno se adentra a la presencia de creo Dios. que eso es lo importante, ¿no? Como que ese enfoque. O sea, dejar como atrás el ruido del mundo y enfocarse. Uy, sí, ¿sabes hasta que me hizo recordar? La historia ¿qué? De Elías. Que se esconde y espera a que Dios le hable y pasa un terremoto y ahí no estaba la voz de Dios. Y entonces nos debemos también buscar ese silencio, ese murmullo suave que en la historia pues Dios le habla a través de eso a Elías. Y entonces debemos dejar de escuchar el ruido que hace el mundo y enfocarnos en el silencio de Dios, porque pues aunque no lo crean, Dios también habla a través del silencio. Es que en el silencio es donde Él se mueve. En esos momentos donde uno se aparta en la habitación, donde uno paga todo y simplemente se permite que Dios hable en nuestras vidas. Porque muchas veces tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que hablar. Pero es que en un mundo de tanto ruido, de tantas cosas, de tanto caos, de tanto... O sea, el ser humano por naturaleza necesita paz. Paz. Y Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de silencio, Dios es un Dios de calma. Y Dios lo muestra en múltiples ocasiones. El hecho de Elías me llama mucho la atención. Y también Esa el historia es hecho tan áspera. de Jesús caminando en un mar Ah, todo todo turbulento. turbulento. Y que pues obviamente fijar la mirada en Jesús es muchísimo, muy difícil, pero ahí es donde está el silencio y es Ujú. donde se mueve ese tipo de cosas de la tranquilidad. Porque sabes una cosa, y lo voy a decir fuertemente, ahí viene el pacto del día de hoy, que de alguna forma sobrepensar es falta de fe. Yo quería antes de si vas a seguir tocándose, como sobrepensar, creo que ya en una manera, bueno, como ya lo hemos dicho, excesiva y frecuentemente está mal. Pero pues debemos saber, o bueno, comprender, o bueno, tratar de comprender, que también es normal hacerlo a veces, o sea, eh, pero no de una manera excesiva, es que a veces de verdad nos complicamos tanto que mm, queremos arreglar todo por nuestra cuenta y así no es. En Eclesiastes 3 un capítulo muy reconocido, nos dice, ¿qué pasa, hermano? Nos dice que hay tiempo para todo. Y pues si dice que hay tiempo para todo, es tiempo para todo. O sea, va a haber momentos donde sobrepensemos, pero que ese sobrepensar nos lleve pues a eso, a lo que tú dices, a tener la fe y la convicción en Jesús. El tema con sobrepensar, más que todo, es que ya es cuando uno llega al exceso y no llega a una conclusión como tal, concluyente, no llega a una conclusión concluyente, no llega a ninguna conclusión. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es cuando vienen ese tipo de pensamientos, es empezar a buscar las certezas. Porque obviamente esos pensamientos vienen de preguntas incógnitas que vienen a nuestra cabeza, de cosas que se presentaron o se presentarán. Y tarde o temprano nos llevan a la ansiedad o nos llevan a la depresión. Bien dicen por ahí, la ansiedad es el exceso de futuro y la depresión el exceso de pasado. Entonces, Y el cuando... estrés es el exceso de presente. de- ¿Eso lo dijo? No, no no. lo había dicho. ¿Sí? Entonces, sobrepensar de alguna forma nos termina llevando a uno de esos rumbos. Para frenar ese sobrepensar, lo que nosotros tenemos que hacer es calmar a cualquiera de esas cosas.
Si tengo exceso de futuro de lo que viene, de qué pasaría, qué haré, cómo lo haré, tengo que confiar en que Dios tiene en sus manos mi futuro. Y que si yo me afilio a Él, si yo me congrego con Él, no tengo nada que temer. Si hay exceso de pasado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si hay exceso de presente, pues qué mejor que buscar a Dios en el En el presente para momento. que calme mi Ajá. presente. O sea, son para cada circunstancia, Dios tiene el control porque vuelvo al tema, varios temas anteriores. Él mora en la eternidad, donde el control de esos tres aspectos está en sus manos. O sea, cualquiera de las tres cosas que tenga tu mente agobiada, Dios ya sabe qué va a pasar. Ya sabe cómo debe pasar y sabe qué es lo mejor para ti. Entonces, qué mejor que buscar la respuesta en Él. Qué mejor que calmar y decirle, Señor, dame silencio, dame paz, dame tranquilidad de que tú tienes el control. Porque realmente meternos tantas cosas en la cabeza de cómo lo haré, cuándo lo haré o por qué no lo hice, ya es cuestión de matarme a mí mismo y castigarme a mí mismo cuando realmente muchas de esas cosas no están bajo mi control. Eso quería decir sobre el control que debe tener Dios en nuestra vida. Ahí va a haber, ya hay cosas que ya ni siquiera tenemos control, o sea, como decías, ya pasó, no ha pasado todavía, entonces debemos de darle el control a Dios y dejar pues que Él obre. Ahí, ahí vemos sobre todo una de sus características como la de que Él es sobre todo, Él es todopoderoso. Entonces pues si no está en nuestras fuerzas, pues ya Entreguémosela al Dios de lo entreguémoselo imposible. y se lo entregamos a Él, que Él hará lo mejor, Él siempre Ujú. hará lo mejor. Y dejar de... O sea, yo porque digo el tema este que sobrepensar a veces es falta de fe. Cuando tú indagas mucho en algo que ya pasó o que puede pasar o que está pasando en ese momento, en vez de entregarle la situación a Dios o de confiar en el proceso de Dios, tú ya estás dudando del plan que Dios tiene sobre tu vida y ya estás dudando si la gestión es correcta, ya estás dudando si el control que Él está poniendo es correcto. Y yo sé que de pronto tú no estás pensando, uy, Dios se está equivocando conmigo, no, pero entonces empiezas a decir, venga, ¿y si esta situación no hubiera ocurrido así? Cuando realmente Dios permitió que tú vivieras ese tipo de situaciones. A veces uno se cuestiona las cosas más hermosas o las cosas que uno vivió y que realmente le generaron a uno crecimiento. Entonces ahí es donde uno dice, wow, pero ¿por qué estoy permitiendo que estas ideas erróneas entren a mi cabeza? Yo creo que para ir cerrando el tema, es enfocarnos en confiar. Es enfocarnos en callar los pensamientos, entregando mi control sobre Dios, de tal forma que esa gestión de ideas que yo estoy manejando en mi cabeza, se las entregué a Dios y decirle, Dios, en ti confío. Yo tengo aquí Sí, una cita que quería que la es leyera ya, es que es fabulosa. Salmo 94, versículo 19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y es realmente eso lo que nosotros debemos buscar. El consuelo de Dios, la paz en Dios, la calma, el silencio, el fluir en la palabra de Dios, en la oración, en la adoración. Cuando uno entra profundamente, los problemas del mundo dejan de pesar y empiezas a entregarle todo a Dios. Yo les puedo dar una recomendación personal. Díganle a Dios, confío en ti. Y repítanselo por medio de Créanlo. canciones, por medio de palabra, por medio de oraciones. Repítanselo. Yo me acuerdo mucho que en un momento de sobrepensar, lo que yo hice fue acercarme y buscar una canción que decía Me sostendrás, de En Majo ti y Dan. confiaré. Ese Pensé que tipo de estaba. canciones. Entonces es como repetirse, decir, en Ujú. ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú siempre has sido fiel. Yo tengo como lema, la canción que yo tengo como de cariño cuando tengo esas situaciones es la de Majo y Dan, no sé si tú la has escuchado, No, la verdad me no. sostendrás, que dice, mi arca firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás.
Y hace énfasis en que mi ancla está firme, creyendo en que tú tienes el control de mi situación. Entonces, lo mejor que yo le puedo recomendar a la gente que sobrepiensa, que tiene tanto estrés, es decirle a Dios: en ti confío, te entrego lo que pienso, lo que siento, mis problemas del pasado, del presente y del futuro, te los entrego a ti porque sé que tú tienes el control. Y repítelo hasta que te lo creas, porque es lo más importante, tener esa convicción presente de que Dios tiene el control de tu situación. Y cuando tú tengas eso presente, el sobrepensar no estará ahí, porque tendrás una convicción y no van a entrar más ideas, porque la respuesta es clara. Creo que ahí está, pues, la solución, ¿no? Darle el control a Dios sobre todo. Y confiar. Lo más importante es confiar. Tener fe y plena Pues certeza. cuando tú le das el control a Dios estás confiando, ¿no? Sí. Entonces, A final de cuentas, nosotros en la vida somos como ese hombre somos como los pasajeros de un conductor y Dios es el conductor. que está manejando toda nuestra vida y toda la gestión. Entonces a veces como que le damos el estrés del mapa, el estrés de la ruta, el estrés de la velocidad, el estrés cuando literalmente Dios está manejando tranquilo sabiendo a dónde va. Entonces, tranquilos, parchados. Qué bonito capítulo. Parchados, felices. Y relájense. Tómense en un soca, ¿se acuerda de ese? Tómate un soca, relájate. Entonces es eso. Si de pronto tienen esa temporada de sobrepensar, lo que les puedo decir es: empiecen a confiar. Y empiecen a entregarle todo a Dios. ¿Algo más que decir? No, creo que a pesar de que sea un episodio cortico, muy, ¿cómo se dice? Sustentable. No sé cómo es la palabra. Pero no, que confiemos. Confiemos Va a en haber ti. momentos muy difíciles donde es muy duro confiar, pero a veces no queda de otra, ¿cierto? No queda de otra y ahí es donde Dios más se glorifica. Nos Cuando muestra nosotros su confiamos, fidelidad. ahí es donde Dios empieza y muestra sus obras de una forma más presente y más constante. Y la gente que cree más es la gente que menos sobrepiensa. Entonces, pues eso. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Empieza atrás. Chan, 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 chan. Sí, pero esta vez con imágenes.